Y bueno, nosotros hemos estado este año, para quienes no saben, leyendo el Nuevo Testamento en un año. Y estamos en el Evangelio de Mateo. No hemos avanzado mucho porque este año hemos querido más hacer énfasis en poder profundizar un poquito más y leemos Mateo o los Evangelios o el Nuevo Testamento de lunes a viernes, un capítulo diario, pero también tenemos otros textos de salmos en los transcursos del día. Quiero que por favor abran su Biblia en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Mateo 20, del 20 al 28. Dice la palabra del Señor. Entonces la madre de Jacob y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Nosotros necesitamos constantemente ser corregidos por ti en nuestras apreciaciones, en nuestra forma de concebir la vida. Ayúdanos, por favor, que un texto como este, el de esta mañana, nos traiga a alinearnos con tu voluntad, nos ayude a enfocarnos en lo que tú llamas importante, Padre, y que así nosotros podamos vivir vidas que te glorifican y que te honran a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo les parece esa escena? No sé si ustedes la habían leído, pero yo siempre que leo este texto me causa mucho interés, la verdad, porque yo me imagino la escena y lo que estaba ocurriendo. Generalmente cuando leemos textos narrativos, una de las cosas que sucede en nuestra mente es que estamos recreando lo que está pasando. No sé si le sucede eso a usted, pero uno comienza a imaginarse lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? Y aquí está una madre, la madre de Jacobo y de Juan, que vienen a Jesús a pedirle algo o a elevarle una petición a Jesús. Y bueno, uno ya comienza, digamos, a ver cuando uno lee este pasaje, a notar mucho de cómo cuando pedimos al Señor comienzan a aflorar por ahí nuestras expectativas, nuestras pretensiones, nuestras intenciones del corazón. Yo recordaba mucho lo que Santiago en su carta menciona acerca de que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros propios deseos, ¿cierto? Para gastar en nuestros propios deseos. Así que aquí está esta madre, ¿verdad?, que toma la vocería, es decir, ella como que toma el papel de venir ante Jesús. E imagínense ustedes a Jacobo y a Juan como niños, quizá pequeños, escondiéndose detrás de la mamá, pero vienen con toda la intención de seguir esta petición que ella va a hacer. Y bueno, tiene que ver el pedido con sus dos hijos. Es interesante que, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que también registra esta historia, no menciona a la madre de Jacobo y de Juan, sino que solamente dice que Jacobo y Juan vinieron a hacerle este pedido, esta petición a Jesús. Y eso nos deja ver que estos dos hijos estaban muy alineados, ¿verdad?, con esta petición. Seguramente había sido parte del propósito de estar con ella y de que más bien ella como madre fuera a rogar
ante el Señor por ellos. Y de hecho la respuesta de Jesús no es la respuesta tanto a la mamá, sino es ¿a quién? A ellos, ¿verdad? Y eso nota también que ahí está, Jacobo y Juan están detrás de esa petición, ellos están muy bien sintonizados con lo que su madre está clamando en ese momento a Jesús. Y yo quiero como de alguna manera mostrarles una situación que nos presenta este texto, como un problema que nos presenta el pasaje, y luego ver cómo Jesús lidia o trata con esto también. Pero algo interesante es que Jesús les dice a ellos, ustedes pueden tomar o pueden beber de mi copa. Él es como que les pregunta a ellos, ¿verdad? Les pregunta, la copa que yo voy a beber. Y ellos dicen, sí, podemos, ¿verdad? Y eso nos conecta con lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos en esos días, o desde que Jesús comenzó a anunciarles a ellos de que le era necesario a él padecer en mano de los judíos y entregar su vida en favor de muchos. Él había anunciado previamente en algunas oportunidades a sus discípulos, casi que en reserva con ellos, les había dicho, miren, vamos a Jerusalén, y él les había expuesto las razones por las cuales ellos iban a ir hacia Jerusalén. Y esas razones están ahí. Él tenía que ser entregado y tenía que mostrar un camino distinto al que muchos esperaban en una persona como Jesús. El problema que uno encuentra en este texto es que los discípulos no han entendido todavía lo que Jesús quiere comunicarles. Es decir, mientras Jesús les ha enseñado cuál es el propósito y el camino para ellos como discípulos, lo que ellos tienen todavía en sus mentes y en sus corazones es una idea completamente distinta. Y es una idea que todavía se acomoda, o que está alineada, o que está sometida, o que está imitando el modelo o el estándar del mundo. De hecho, en el capítulo 18, en el versículo 1, hay otra pregunta que los discípulos hacen, y es importante notar esto en estos pasajes porque nos permite entender por dónde van ellos. Miren que en el capítulo 18, el verso 1 dice que en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y eso ocurrió en Mateo después de que Pedro confesó a Jesús como el Señor, ¿verdad? Y como que se enciende como ese deseo de saber quién es más importante, quién es el que tiene el protagonismo, quién es el que es más elevado en medio de ellos. Y el disgusto que los discípulos experimentaron, el resto, los otros 10, en el versículo 24, deja también ver lo que hay en el corazón de estos hombres, ¿verdad? Esa intención de casi llevar como esta vida de que están siguiendo al Señor Jesús, están siguiendo al Maestro, ellos han dicho que aman al Maestro, pero al mismo tiempo ellos están luchando con esta idea de vivir bajo los estándares de este mundo y de seguir las ideas que les han sido enseñadas y que ellos aman por sus corazones, que están siempre inclinados hacia ellos mismos. Quizá nosotros muchas veces nos damos cuenta de este problema que también se replica en nuestras vidas. Es decir, muchas veces uno puede tomar la actitud de los otros 10 y decir, ¿cómo se les ocurre a Jacobo y a Juan esa clase de petición? ¿Cómo es que ellos intentan pedirle esto al Señor? Pero esa forma, digamos, de juzgar lo que estaban haciendo ellos también evidenciaba el mismo apetito que había en ellos, la misma sed de estar por encima de otros, el mismo hambre de sobresalir, por ponerse encima de otros. Y eso nos ocurre también quizá a cada uno de nuestras vidas, que juzgamos fácilmente, ¿verdad?, cuando otros quieren ponerse en posición alta, pero que quizá esa misma indignación que sintieron los discípulos y que sentimos a veces nosotros, porque otros están creciendo, porque otros están en mejores posiciones, está descifrando que en nuestro corazón también está el mismo apetito, el mismo deseo que hay en aquellos que estamos juzgando. Y esta tensión que hay en nuestra vida por
seguir al Señor, por seguir el Evangelio, pero al mismo tiempo por conservar las expectativas que este mundo nos ofrece y que quizá nosotros nos hemos casado en el transcurso, en la historia de nuestra vida con ellos. Quizá muchas veces en este planteamiento o en este modelo del mundo, Dios llega a ser más un medio para alcanzar algo que un fin mismo. Es decir, como que Dios se convierte en aquello que me puede otorgar a mí lo que yo considero lo más importante. Entonces no es Dios lo más importante, sino otras cosas, y Dios llega a convertirse en ese medio que me va a dar todo lo que yo quiero, todo lo que yo necesito. Aquel que nos otorga nuestros deseos, nuestras motivaciones, precedidas por lo que el mundo nos ofrece y el mundo nos muestra. Ustedes pueden notar con facilidad cuando prendemos la televisión o cuando vemos una revista o un periódico, cualquier cosa de estas que nos permite conectarnos con el mundo exterior, esa ventana que se abre para dejarnos ver lo que para este mundo es importante y qué es lo que sobresale para este mundo. Quizá el dinero es lo más importante, lo que todo el mundo anhela y desea, anuncios publicitarios en el internet que están diciendo constantemente cómo ganar dinero en 10 minutos y todo ese tipo de cosas que quizá lo que hacen es alimentarnos y mostrarnos cómo el mundo sigue patrones donde ha puesto por arriba ciertos valores como el dinero, el reconocimiento, los primeros lugares de posición, etcétera. Muchas de estas cosas que nos deja ver la problemática. Y quizá nosotros también desde pequeños hemos tenido esa enseñanza, quizá en la crianza, nuestros padres, y no de malos, ni debemos decir que con mala intención, pero quizá es porque repetimos una y otra vez lo que vemos y se nos ha enseñado que debemos nosotros llegar al éxito, y el éxito que se mide por este mundo, que debemos conseguir todo lo que queramos, todo lo que nuestro corazón desee, que esa es verdaderamente la felicidad. Y bueno, este texto nos muestra esa lucha que hay en nuestra vida, esa lucha que hay en nuestro corazón, porque queremos seguir a Cristo, pero también como que muchas veces un pie está puesto sobre expectativas y anhelos que queremos vivir y tener basados en la estructura o en los patrones que este mundo nos da. Así que con esa situación ejercen poder hacia abajo sobre ellos. Ese es como el sentido, ¿verdad? En lo que Jesús quiere decir. Que estos gobernadores, una vez llegados a su cargo, con frecuencia piensan solamente en sí mismos y hacen que todos los demás o sus súbditos cedan atemorizados bajo el aplastante peso de su poder, de su autoridad. Y bueno, una mirada a nuestro alrededor puede dejarnos ver eso, pero no tenemos que ir tan lejos, sino quizá un poco más cerca con nuestra manera de actuar. Quizá todos nosotros tenemos algo de autoridad, algo de autoridad. Quizá nosotros no somos quizá presidente de la República o ministros o policías, pero todos nosotros tenemos grados de autoridad. Por ejemplo, una mamá tiene autoridad sobre sus hijos. Un papá tiene autoridad en su casa sobre su esposa y su familia. O quizá tú tienes una pequeña empresa y tienes 3 o 4 empleados o un empleado y tienes cierta autoridad sobre esas personas. Y eso nos deja ver que todos nosotros tenemos esa autoridad, pero que Jesús viene a mostrarnos que en este mundo la autoridad se mide por cuánto oprimes a los que están abajo. Porque quien está por encima de los demás generalmente está pensando solamente en él mismo. Es que todo el mundo gira alrededor de él y todos los demás que están a su servicio están ahí para vivir para él, para vivir por él. Y Jesús nos presenta aquí este contraste, fuerte contraste que Él les muestra a sus discípulos y que nos hace pensar a nosotros. Porque estas palabras de Jesús no solamente son para los discípulos de aquella época, son para ti y para mí que somos discípulos de Cristo. Cuando Jesús les dijo, pero, versículo 26, pero entre ustedes no
debe ser así. Jesús lo que está diciendo es, en el reino mío, en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos, las cosas son distintas. Las cosas se hacen de una manera diferente. Las cosas allí se miden con una pesa que no es como este mundo los mide. Y llega a mostrarnos entonces que lo que representa más importancia en el mundo no lo es tanto en el reino de los cielos. Y lo que no representa mucha importancia en este mundo, en nuestro Señor Jesucristo, sí cobra mucho valor y cobra mucha importancia. Tú y yo necesitamos ser transformados en la manera como tú y yo concebimos las prioridades de nuestra vida, los patrones de nuestra vida, como Romanos también dice por el apóstol Pablo en Romanos 12:2, cuando él dijo, no se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y noten eso, es que debe ser sacudida nuestra vida. Es que debe sacudirse las estructuras que nosotros pensamos que podemos seguir teniendo mientras seguimos a Cristo, y que Jesús dice, esa no es la manera. Nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir debe ser transformada en nuestra manera de concebir la vida. Y hasta que eso no ocurra en nosotros, nos va a costar mucho ser discípulos que siguen a Cristo. Porque no es posible ser discípulos sin cambios en nuestras estructuras de valores y concepción de vida. No es posible. Muchos seguidores, recuerden ustedes que a Jesús lo seguía mucha gente, pero pocos querían ese reino del cual Jesús hablaba. Muchos seguían a Jesús, estaban impactados con lo que decía, estaban impactados con lo que él hacía, pero no lograban entender y no lograban aceptar la manera en que Jesús les planteaba un reino completamente distinto al que ellos pretendían, al que ellos querían tener. Bueno, así que Jesús está yendo a solucionar el problema de sus discípulos, nuestro problema de que queremos seguir a Cristo, pero estamos muchas veces atados a las expectativas y prioridades de este mundo, y Jesús dice, primero que tiene que ocurrir en la vida de nosotros como discípulos y seguidores de Cristo es que debe transformarse nuestra mente, debe ser cambiada nuestras expectativas y debemos invertir en nosotros lo que es prioritario, lo que es importante. Y lo que hace Jesús aquí entonces, en segundo lugar, es que Jesús define el servicio como grandeza. Y Jesús quiere mostrarles a sus discípulos cómo combatir contra estos deseos de egocentrismo, de orgullo. ¿Y saben cómo es que tú y yo luchamos con esa manera que hay en nuestra vida de orgullo, de altivez, de querer ser primeros, de pensar que lo mío es lo más importante que los otros, que pensar que yo voy adelante de los demás? Así como el egoísmo se combate con la generosidad, y Jesús ha dejado grandes ejemplos de eso, la arrogancia con la humildad, los deseos de grandeza y orgullo se combaten con el servicio. Y eso lo plantea Jesús en este texto, en este diálogo con sus discípulos, cuando Él les dice en el versículo 27, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo. Bueno, antes les ha dicho, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, al final del verso 26. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. El servicio presentado por Jesús como algo que engrandece. Noten ustedes esa contrariedad. Pero es como que el servicio es un fruto que evidencia que ha habido un cambio en nuestras prioridades, que ha habido un cambio estructural en nuestra manera de pensar, que se ha quebrado algo en nosotros y que nos permite entrar a vivir el reino de nuestro Señor de una manera distinta, que ya no estamos tan alineados a este mundo, sino que ahora estamos alineados
en la estructura y en lo que el Señor nos habla de su reino. Y cuando Jesús dice esto, Él está diciendo entre ustedes, entre ustedes. ¿Saben, queridos hermanos? El servicio ha de ser una característica o una distinción, un distintivo de todo seguidor de Cristo, como una marca que no se borra en aquellos que están siguiendo al Señor. Y de hecho Jesús presenta el servicio como el camino a la grandeza en su reino. Como que esta es la ruta que Jesús les está mostrando a ellos y que nos muestra a ti y a mí hoy. Esta es la ruta hacia la gloria. Esta es la ruta hacia seguir los planes y los propósitos de Dios. Y Él mismo se muestra a sí mismo como un ejemplo de ello. Él mismo se muestra como un modelo de servicio, así como el Hijo del Hombre, está hablando del mismo, no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor fue ejemplo de humildad. ¿Saben que el texto que estábamos leyendo en nuestro tiempo de oración, ahorita en Filipenses capítulo 2, verso del 1 al 11, yo pensaba que ese texto, ese cántico, ese himno que hace el apóstol Pablo nos casa tanto porque nos permite ver a uno que se mostró como el modelo perfecto para ser imitado. Y cuando pensamos en el servicio, nosotros pensamos en las dimensiones que Jesús nos presentó el servicio. Porque miren, saben que muchas veces que nosotros pensamos en el servicio a nuestra manera. No sé si le ocurre a usted, por ejemplo, que uno dice, yo sirvo si me es posible. ¿Ha escuchado eso? Y quizá uno mismo, yo lo he dicho, por ejemplo. Voy a servir a alguien, voy a escuchar que necesita, si me es posible, ¿cierto? En algunas cosas. Claro, hay cosas que se nos escapan de nuestras posibilidades, pero es que muchas veces ese dicho está diciendo como que nada que me implique salir de mi comodidad, ¿verdad? Nada que me saque o que altere mi agenda o que altere mis recursos, es decir, como que yo puedo servir en ciertos momentos o en ciertas dimensiones. Y Jesús, con su ejemplo, nos muestra una dimensión completamente distinta. Y la humildad que nos lleva a casi ponernos, ¿cierto? Y considerar en el otro más importante, como en Filipenses 2 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y sabes, no se trata solamente de actos de servicio, se trata de ser siervos para el Señor. Es decir, podemos hacer muchas cosas y eventualmente hacer actos de servicio, pero lo que Jesús muestra es que Jesús mismo encarnó y se hizo un siervo. Jesús no hizo actos de servicio, Jesús fue un siervo y nos llama a nosotros a no hacer actos de servicio aislados de vez en cuando nos sintamos alegres o cuando creamos que es el momento o cuando sentimos peso de culpa, sino que nos llama el Evangelio a ser siervos y que eso hace que nuestras vidas puedan vivir realmente entendiendo la humildad a la que Él nos llama. Jesús nos habló en el modelo de su servicio del amor. Mateo 3:16, Jesús dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, noten eso, que entregó, ¿cierto?, a su Hijo unigénito. Y es que todo acto de servicio debe estar impulsado por el amor, que es contrario a cuando muchas veces nosotros hacemos algunas cosas por obligación, porque nos sentimos obligados o porque nos sentimos coaccionados porque fulanito de tal hizo algo por mí. Y aquí lo que el Señor nos muestra en su gran ejemplo es que Él sirvió por amor. Otra motivación distinta a servir por amor solamente cae en el cuadro de egocentrismo y necedad. Porque muchas veces podemos llegar a servir por asuntos incluso de egocentrismo. Queremos reflejar a otros algo que no somos verdaderamente en nuestro corazón y que simplemente queremos dar como lamparazos o luces de algo que queremos evidenciar o queremos mostrarle a otros, pero que en realidad no somos. Por eso el amor es tan importante como una
una manera en la que tú y yo servimos. Jesús dice en este capítulo 28, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida. Noten eso, para entregarse, para darse a sí mismo. Y uno piensa en este modelo de Jesús. Y claro, nosotros sentimos el peso de ver este modelo de nuestro Señor Jesucristo y decir, bueno, ¿cuánto me falta, verdad? ¿Cuánto me falta quizá? Pero precisamente lo que Jesús está haciendo con nosotros es llevar nuestra vida a una forma diferente de entregarnos, de darnos por otros, de quizá no solamente pensar en nuestros recursos, pero quizá también en nuestro tiempo, quizá en nuestros esfuerzos, quizá en las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor. Pero ahí está estas maneras de poder servir, como Cristo Jesús nos lo presenta, con entrega, con abnegación. Y me llama tanto la atención la palabra que usa Jesús, esclavo. Esclavo, la usa la Nueva Versión Internacional, cuando él dice, ustedes deben ser como esclavos. Y ustedes recordarán la figura de los esclavos, ¿verdad? Que era uno que no vivía para sí, sino que vivía para otro, ¿verdad? Que estaba al servicio, no solamente unas horas al día, sino todo el tiempo para otro, vivía para otro. Y esa es la clase de servicio a la que el Señor nos llama a nosotros. Y uno puede pensar en cuáles son las motivaciones en las que tú y yo servimos. Pueden haber motivaciones de querer ganar aplausos, reconocimiento, ser famosos por ser humildes. Imagínense esa contrariedad. Queremos muchas veces ser famosos mostrándonos humildes, una falsa humildad, ¿verdad? Para ganar reconocimiento. Pero sabes, cuando tú y yo servimos en la iglesia o fuera de nuestra iglesia, debemos ver, como esto que hablamos hace unos días con el pastor Efraín, de ver el servicio como, no como un favor que tú y yo hacemos, como si simplemente estuviésemos regalando algo de nuestro tiempo, como cuando tú le das una monedita a una persona que está afuera en la calle esperando recibir ayuda y tú te encuentras la primera monedita y das, y como que está ahí, ¿cierto? Estamos dando eso, como que estamos haciendo un favor, y cómo tienen que estar de agradecidos porque yo di esa moneda, o cómo tienen que estar de agradecidos conmigo porque estoy sirviendo en esta área o porque serví a cierta persona. Pero el Evangelio nos muestra más bien que tú y yo, cuando servimos, hemos de encontrar en eso un privilegio para nuestra vida. Porque lo que tú y yo estamos haciendo es imitando a nuestro Señor, y lo que Él nos está permitiendo hacer a ti y a mí es participar de lo que Él está haciendo en este mundo. Es decir, cuando tú y yo hacemos algo, servimos dentro o fuera de la iglesia, tú y yo nos estamos uniendo a lo que Dios está haciendo en este mundo. Y yo no sé si esa verdad impacta tu corazón, pero ha de impulsarnos a nosotros para poder gozar y disfrutar el servir como una muestra de renunciar a nosotros y de vivir verdaderamente para Cristo. Yo te pregunto esto, ¿cómo te sientes tú cuando sirven a alguien que tú amas? Por ejemplo, cuando alguien sirve a tu esposa o a tu esposo. O quizá cuando alguien sirve a tus hijos. ¿Qué sensación hay en nuestra vida? ¿No les parece que hay una sensación de alegría, de gozo, de gratitud por esa persona, ¿verdad? Cuando se sirve a alguien que nosotros amamos. Pues bien, cuando tú y yo servimos a la iglesia, cuando tú y yo servimos a otra persona, estamos sirviendo lo que Dios ama. Estamos sirviendo lo que Dios ama. Y ese es un gran privilegio. Cristo nuestro Señor en este versículo 28 está diciéndonos la manera en la que Él vino a servir a nuestras vidas. La manera como Él vino a poner su vida en el lugar que nos correspondía a nosotros. Y Él está mostrando así la manera en que Él vino a servirte a ti y vino a servirme
a mí. Cuando Él dice, yo entrego mi vida, ¿cierto? Yo doy mi vida y la doy en rescate de muchos. Que Él toma tu lugar por mi lugar para darnos este privilegio de reconciliarnos y estar en la presencia del Señor. Ese es el modelo. Eso es lo que viene a quebrar en nuestra vida este problema de querer todavía tener pretensiones de este mundo, pero al mismo tiempo querer y seguir el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que como conclusión, yo quiero decir lo siguiente. Miren, hermanos, tú y yo somos llamados a una palabra que por ahí hemos usado muchas veces, pero somos llamados a ser contracultura. Somos llamados a ir en contra de lo que este mundo dice que es lo más importante. Tú y yo somos llamados a vivir una vida que va en oposición a la que este mundo vive y resalta, porque el Evangelio y el reino de Dios es contrario a este mundo. Y a eso somos llamados tú y yo. Así lo hacen ellos, pero nosotros debemos hacerlo así. Y yo creo que es una frase que debemos tener constantemente en nuestro vocabulario o lenguaje. Así lo hacen ellos o así lo hace el mundo, pero nosotros lo hacemos así, porque así dice el Señor que es el reino, ¿verdad? Porque así Él lo ha mostrado. Nosotros no vamos a entender el servicio cristiano hasta que no apreciemos y entendamos lo diferente que es el reino de Dios a este mundo. Y déjame decirte esto para concluir. Nuestra meta no es ser mejores personas. No se trata de cuánto tú puedes servir a tantas personas para llegar a ser una mejor persona. Se trata más bien de que tú y yo vivimos con esta meta, ser semejantes a Cristo Jesús. Es que ese es el modelo que nuestro Señor nos presentó y que eso debe animarnos e impulsarnos a vivir como Él vivió. Y déjame dar estas aplicaciones para terminar, porque que el Señor nos ayude a poder llevar su palabra a nuestra vida. Yo quiero animarte a pensar en lo siguiente. ¿Cómo tú y yo podemos ser agentes de cambio en el lugar donde estamos? Es decir, Dios te ha puesto a ti en un lugar. Dios te ha puesto a ti en una familia. Dios te ha puesto a ti en una iglesia. ¿Cómo tú puedes ser agente de cambio en ese lugar donde el Señor te ha puesto? ¿Cómo tú puedes mostrar allí y evidenciar el Evangelio de tal manera que evidencia que tu vida está invertida en lo que este mundo dice? ¿Cómo tú y yo podemos impactar a esta sociedad desde el lugar donde estamos? Sabes que muchas veces nosotros pensamos que la sociedad o que este mundo va a sufrir transformaciones por grandes eventos. Y yo sé que Dios ha usado grandes eventos, ¿verdad?, para producir cambios. Pero quizá lo que uno encuentra más en la Escritura es que nos presenta el modelo de que pequeños eventos producen grandes cambios. Que no es que tú tengas que servir a todo Colombia, sino que es donde tú estás, donde tú puedes ser agente de cambio, usado por el Señor para mostrar un reino distinto. Pensaba en los DBS. Quizás nosotros pudiésemos pensar en una grande conferencia donde se hable de la Biblia. Y eso es bello, lo hemos tenido y anhelamos por esos encuentros. Pero cuando pensaba en los DBS, pensaba en que son oportunidades donde tú puedes servir al Señor y a otros en un evento pequeño. Es decir, casi como en el anonimato, donde muchos no se dan cuenta, donde quizás estás con tus 5 o 6 personas o 7 personas, pero que lo que tú estás haciendo ahí, dejando tiempo tuyo para hacer otras cosas y estás sacrificando cierta parte de tu tiempo y dejar quizá a tus hijos un tiempo, tu familia, para abrir la palabra con otros, eso es muestras o evidencia de que lo que nosotros podemos hacer en lugares donde estamos está produciendo transformación
y cambio que solamente el Señor nos permitirá ver más adelante. Formas de servir, tanto al interior de nuestra iglesia como afuera de nuestra iglesia. Y sí, queridos hermanos, nos va a implicar acciones de esfuerzo, de humildad, de compasión, de amor. Pero ese es el modelo que el Señor nos ha entregado, que Él nos ha dado. Oremos para terminar este tiempo de la palabra del Señor, que podamos pensar en eso. Y quiero dejarte esta pregunta. Nosotros queremos que cuando salimos, ahora que estemos terminando la reunión, no estamos pensando solamente en que ya terminó la reunión, sino que allí afuera podemos seguir profundizando o hablando algo sobre lo que hemos escuchado esta mañana. Y yo quiero invitarte a que tú puedas pensar en esta pregunta. ¿Cuál ha sido una manera en la que tú has sido servido y que ha quedado marcado en tu corazón? Quizá alguien ha hecho algo por ti. Sabemos que el mayor servicio que nos ha presentado en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo, pero Él usa medios también para dejarnos ver su gracia, su amor, su misericordia. Así que piensa en eso, porque eso de seguro va a impulsar nuestra vida también a ponernos al servicio de otros. Así que ahora que salgamos, piensen en esa pregunta. ¿Cómo tú has sido servido por otros? Y eso ha impactado tu vida y ha bendecido tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros como discípulos tuyos reconocemos que necesitamos ser una y otra vez corregidos, Señor. Que muchas veces juzgamos en otros lo que anhela también nuestro corazón, como estos discípulos. Padre, ayúdanos por favor en el nombre de Cristo Jesús a alinearnos, Señor, con tu reino. Ayúdanos, Padre, a morir aquellas pretensiones y expectativas que todavía están siendo moldeadas por este mundo. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, cuando entregamos nuestra vida en servicio para tu gloria y en beneficio para otros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.